Hola, muy buenos días. Buenos días a todos esta mañana en el set de Frente a Frente. Don Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Renato, buenos días. Don Julio Larios, analista político, ingeniero experto en tecnología electoral. ¿Qué tal, Julio? Muy bien, Renato. Estar con ustedes acá. Muchas gracias, Julio. Joaquín Mejía, profesional del derecho y experto en derechos humanos. Joaquín. Renato, ¿qué tal? Muy bien, Joaquín, muy bien. Marvin Galo, empresario del transporte. Yo sé que te vas a reír, Marvin, con este video que vamos a presentar, con este meme que vamos a presentar. Bueno, vamos a entrar relajados. Gracias, Renato. Vamos a entrar relajados, no obstante los momentos de tensión que vivió Honduras ayer, momentos depresivos, decepcionantes, frustrantes, pero que terminaron en escenas que levantaron el ánimo de la hondureñidad. Justamente ver a jóvenes madres con sus hijos pequeños, aunque los niños durmiendo, esperando el turno para ejercer el sufragio. Jóvenes haciendo fila de pie a las 11, 12, 1 de la mañana. Yo me fui de aquí 1:30 a 2 y teníamos reporte que la gente seguía votando. A las 5:30 de la mañana, hondureños que conforman la Junta Receptora de Votos de los 3 partidos que participaron en las primarias, ahí haciendo escrutinio de todos los votos recibidos. Al final creo que vale la pena decir y calificar de heroicidad la de los hondureños ayer, 12, 14 horas después de que se abrió el proceso, comenzaban a votar, sobre todo aquí en el Distrito Central. Que necesitamos reformas electorales, que necesitamos aclarar esto, ya lo sabemos, pero eso que ya sabemos que necesita nuestra democracia y nuestro sistema electoral no le quita el acto de valentía y de compromiso con la democracia del hondureño al no haber huido, al haber resistido, porque vamos a tratar de desentrañar por qué surgió lo de ayer y cuál era el objetivo de ayer. Y la gente dijo, pensó cualquier cosa, le echó la culpa a cualquier persona e institución, pero dijo, no voy a dejarme robar el voto. Y por eso es que hoy estamos contando esto. ¿Tenemos ya el video? Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Con esto vamos a comenzar para distraernos, relajarnos un poquito. Repetilo. Déjame saborear esto. Oíme vos, ¿y dónde vas a votar? Aquí en el bus 216 Ruta Las Lomas, no sé para dónde. La Sosa Carrizal. ¿Tenés el del Pollo Contreras? Este me causó gracia, el de Roberto Contreras. Está pumpuneando la puerta. Ay, sí. Alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Este es otro. Solo esperemos unos segundos. Necesita nuestro cuerpo relajarse, distenderse un poquito. Nuestros, porque todos vivimos momentos de tensión ayer, sí. Y yo sé que esto les va a ayudar. Claro, hay mucha gente que se da por aludida y que esto no lo ve como broma, sino que siente que es una crítica directa. Bueno. Pero bueno, ni modo. Solo denme unos segundos. Y ya después presento los comentarios, los análisis de nuestros invitados. Este es el de Contreras Roberto. Buses. Sí, ya es horrible. Me llevan a palas. No quiero imaginarme una confrontación bélica de Honduras con un país vecino, con estas Fuerzas Armadas. Son un cagadal ustedes. Es que si llevan las baterías, no llevan los morteros. Si llevan los tanques, no llevan los obuses. Y se llevan horrible. Ya se imaginan una guerra como ustedes, con las Fuerzas Armadas. Estamos muertos. No te voy a chingar. Ustedes no defenderían a nadie si no saben ni entregar los planes electorales. Ustedes. Les cortaron los huevitos y los hicieron gatitos. Ya se imaginan una guerra como ustedes, con las Fuerzas Armadas.
estamos muertos todos ya. Nos llevó la chingada. Ustedes no defenderían a nadie si no saben ni entregar urnas electorales. ¿Tuvo pesado eso? Tuvo pesado. Claro, sí. Mira, si hay militares viéndolo en este momento, Claro. cae pesado eso. Pero bueno, es el pensamiento del alcalde de la ciudad de San Pedro Sula. Este es el tema de hoy, analizar lo que pasó ayer y lo que el país debe corregir a partir de ahora, antes del 30 de noviembre del presente año en que vamos a elecciones generales. Producción, comenzamos ya, ¿no hay cortina? Muy bien, entonces comienzo con Carlos Hernández. Carlos. No, gracias, Renato. Qué bueno que lo veo relajado, a pesar de todo el trabajo y la jornada larga, creo que todos tuvimos. Yo quisiera comenzar diciendo, yo lo había dicho un poco antes del proceso. Este es fue el proceso más caro que hemos tenido. Porque en algún momento los partidos decían, mire, e incluso algunos analistas, son las elecciones de los partidos políticos, como déjenlos a ellos que resuelvan. Pero yo decía, bueno, el problema es que nosotros lo estamos financiando. O sea, son más de 2.000 millones de lempiras en un país con una multicrisis, en un país donde no hay insulina en los hospitales, en un país donde no hay maestros para que entiendan los niños. Nosotros destinamos casi 100 millones de dólares para este proceso electoral, por lo tanto, no hay excusa, y yo lo dije, no hay excusa de que el proceso no salga bien, porque al final hay los recursos necesarios para implementar tecnología, la logística y para que todo se desarrolle de manera correcta. Sin embargo, bueno, ya tenemos los resultados y vamos a estar hablando de eso, y este proceso sin duda alguna genera muchas reflexiones, cosas que ojalá la clase política hondureña tenga la sabiduría y sepa interpretar y leer lo que el pueblo hondureño ha venido diciendo a lo largo de los años sobre la reforma, sobre los cambios, sobre los ajustes, el rol de las Fuerzas Armadas, que sin duda alguna tendremos la oportunidad de dialogar si eso todavía debe ser así, cómo se ven, cómo eso le impacta a una institución que a pesar de todo sigue teniendo o tenía un alto porcentaje de aceptación de la población y cómo estas acciones afectan la institución en un momento donde casi nadie cree en nada ni en nadie. Y creo que para la democracia y para nuestro sistema, aún con los disensos, es positivo que las Fuerzas Armadas han mantenido ese rol, pero que obviamente por varias acciones han ido y de manera más estrepitosa en los últimos tiempos han ido perdiendo esa credibilidad. Así es que nosotros, yo digo, como organizaciones de la sociedad civil, como lo hemos venido haciendo a lo largo de varios procesos electorales, desplegamos un grupo significativo de observadores en los 18 departamentos del país. Celebramos, yo lo decía, a mí siempre las elecciones me hacen recordar mi niñez. Mi abuelo mataba una vaca para las elecciones, porque era una fiesta, en nuestro pueblo era una fiesta, y el darle de comer a la gente, y la gente bajaba. En aquel tiempo no era domiciliario el voto, y la gente bajaba hasta el pueblo y comía y celebramos, y me crié con eso. Entonces todavía puedo entender ese fervor de nuestros hermanos aquí hasta altas horas de la noche, porque uno celebra ese tipo, pero bueno, tristemente parece ser que no es el mismo sentir de los que dirigen y los que están involucrados en este proceso. Sé que se han modificado un poquito los datos suministrados por el Consejo Nacional Electoral. Yo a las 2 de la mañana, cuando me fui aquí de Televicentro, se habían procesado 37,000 actas, el 50%. Y las que entraron en el cómputo hasta esa hora, en este momento me imagino que hay más, 14,999. Y estaban retenidas para hacer la verificación en el transcurso de los próximos días, el resto. 14,949, estas estaban validadas por el sistema biométrico. 14,949, pongámosle 15,000 para redondearlo y que no nos compliquemos. El resto serían entonces 21,000, ¿verdad? Sí, 21,000 estaban retenidas. Se transmitieron desde los centros de votación al Consejo Nacional Electoral, pero no se computaron ni se divulgaron. Pero ya la tendencia prácticamente se está marcando con estas
15.000 actas. Ya vamos a profundizar sobre esto. Salgamos del puntito que afectó el proceso. Y el puntito que afectó el proceso, entre otras cosas, pero lo que la gente reclama, esa tardanza para que el material electoral llegara a los distintos centros de votación. Y lo que se viene descubriendo después, que sacaron sin custodios, sin militares, sin policías, en vehículos del sector privado, el material electoral. Que estos, en buena medida, no llegaron a sus destinos, sino que se quedaron o anduvieron por toda la capital de la República atrasando el proceso. ¿Con qué intención? ¿Quién les ordenó eso? ¿Dónde estuvo el mañoso del proceso? ¿Quién fue el empleado, los empleados internos del Consejo Nacional Electoral? O mejor dicho, de las bodegas electorales que permitieron que esos carros salieran sin custodios, sin policías, sin militares. ¿Y qué le pasó a los militares? Si ellos custodian también esas bodegas electorales, ¿por qué permitieron que salieran? Ahí está todas las elucubraciones que en este momento hacemos sobre las identidades de los que planificaron esto, con qué objetivo lo planificaron, si lograron sus objetivos o les salieron el tiro por la culata. Y aquí tenemos un dirigente del transporte, solo permítame, Julio y Joaquín, porque él nos ha pedido estar esta mañana aquí en Frente a Frente. Me refiero a Marvin Galo, dirigente del transporte, empresario del transporte, para que realmente nos hable con claridad, con valentía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Marvin. Gracias, Renato, a todo el pueblo hondureño. Pues básicamente la intencionalidad de estar el día de hoy es porque ayer suscitó algo inédito, nunca había sucedido. Jamás en la historia, durante yo tengo uso de razón, se habían utilizado los autobuses para poder hacer entrega de la carga electoral. Y lastimosamente el día sábado a las 2 de la tarde, según información que hemos recopilado con algunos compañeros, porque realmente el sector transporte hay personas o habemos empresarios que definimos no prestar nuestros autobuses para ningún tipo de campaña política ni tampoco de movilización de algunas campañas que se realizan por diferentes movimientos y candidatos de los diferentes partidos, porque lastimosamente hemos tenido la mala experiencia de que si usted lo pone con un partido que no es del oficialismo o que esté en el poder, pues los carros se los multan y al final sale más caro lo que cobra que lo que tiene que pagar de multas. Y si lo hace con el que está de gobierno, pues que está de arrastrado con la gente que está en el gobierno. Entonces muchos de los empresarios de transporte hemos decidido no prestar los buses para ningún tipo de situación, de alguna situación política. Sin embargo, hay compañeros que con un acto comercial, que es normal, alguien contrata un vehículo para trasladar personas en una excursión, usted lo alquila, lo renta y le hacen un pago comercial como cualquier transacción en cualquier empresa que usted pueda tener en el país o en cualquier parte del mundo. Un muerto, una persona estudiantes que quieren viajar a otro lado o tienen algunas cuestiones. Sin embargo, el sábado a las 2 de la tarde, según información recopilada de algunos compañeros, porque en este caso sí, hubimos muchos que no prestamos los vehículos, no tuvimos llamadas ni información de nadie, pero sí hubo otros compañeros que, pues, en un acto comercial, los llamaron a partir de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde del día sábado, les dijeron que si podían rentar sus unidades para poder, algunos no sabían ni para qué eran, solo les dijeron para alguna movilidad, pero realmente muchos desconocían que era para mover lo que era los kits y las urnas y las maletas electorales. Entonces, pues cada quien mira su negocio y dijeron, bueno, algunos dijeron, sí, vamos a prestar los vehículos, alguien los llamó, un amigo llamó a otro amigo, el otro amigo llamó al otro amigo, y de ahí se fue dando la situación. El tema es que a las 2 de la tarde en adelante, 3, 4, los carros empezaron a llegar, según información, al Infop. 4 de la tarde del sábado. De las 4, 5 de la tarde, 10 de la noche, los carros empezaron a llegar. Según las personas que estaban ahí, se dice que los carros estaban cargados desde las 2 de la madrugada. 1 de la madrugada los carros ya estaban con sus maletas electorales dentro de los vehículos. Unos carros salieron de madrugada, unos salieron con custodios, otros salieron sin custodios.
Hubieron carros retenidos todavía a 7 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana que no salían de las instalaciones del Infop. Unos salieron, otros realmente pues iban sin custodio y otros los mandaron para el Lolo, por ejemplo, y las urnas eran de la Kennedy. Entonces agarraron para otro lado y después otros que eran del reparto, por ejemplo, y andaban en la Kennedy. O sea, realmente no hubo una coordinación interna de lo que debería de hacer. A mí me parece un poco incómodo el saber que son elecciones tan caras y no tener la logística adecuada para ese traslado, sino que a último momento... Discrepo que no haya habido organización. Quien ordena en el Consejo Electoral, váyanse ustedes para el reparto, sabiendo que esas urnas no corresponden al reparto, sino a otro sitio, no es por falta de organización, no lo hace con premeditación y alevosía. Bueno, yo le digo lo que suscitó y la información que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hicieron o tramjaron dentro de la institución o alguien de la institución que lo ha hecho? Nosotros no tenemos conocimiento. El tema es que fue como de último minuto que sale la contratación de estos autobuses y pues lo que sucede es que muchos vehículos se quedaron varados, otros, por ejemplo, nos hacían el comentario de que unos estaban en la pedagógica, estacionados ahí durante 1, 2, 3 horas, no se movía, parece que llegó gente del Ministerio Público a ver qué estaba pasando, porque los vehículos estaban con maletas electorales, y ahí lo que los tenían retenidos, dicen ellos que eran los militares, le dijeron aquí se están y ustedes no se mueven. Sucedió también algunas cosas, como por ejemplo, cuando iban en camino le dijeron párense aquí quédense, y nosotros ya vamos a venir. ¿Quiénes ordenaron eso? Dicen que los militares. Que ellos se fueron, que los carros quedaron, los parquearon antes de llegar al lugar de destino, y que los carros se dijeron, aquí quédense ustedes, nosotros ya vamos a regresar, y al final, 2 horas después regresaron. Y los carros estuvieron por ese tiempo solos ahí. Entonces, básicamente, eso es lo que viene sucediendo, Renato, y al final de cuentas, vienen a querer echarle la culpa al perro más flaco, ¿va? Entonces nosotros, como organización, como organizaciones diversas que hay en el sector transporte, pues nosotros tenemos la ventaja de que tenemos coordinaciones y también tenemos grupos de apoyo y también tenemos grupos de coordinación, y es muy fácil. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que hacer una movilización, lamentablemente, para exigir nuestros derechos, pues para nosotros hacer una movilización es rápido, es cuestión de menos de 24 horas. Usted tiene hecho lo que tiene que hacer porque ya tiene coordinado por sectores, por zonas, por rutas, y eso es fácil. Entonces, de una u otra forma, eso hizo de que se hiciera de manera expedita esa contratación, que, ojo, le aclaro, en esa contratación no había ningún contrato, no hubo ninguna licitación, nada, absolutamente nada más que una llamada y decir ustedes pueden acompañarnos a unas movilizaciones que vamos a hacer. ¿Identificás de dónde salió la llamada para contratar a tus colegas del transporte? Fíjese que hay una incertidumbre porque ahí solo se menciona un nombre de Mario. No sabemos quién es realmente. O sea, yo en lo personal no tengo conocimiento de quién es. Y los compañeros los contrataron y les dijeron como cuando hay una concentración política, que los llaman y les dicen, miren, ocupamos tantos buses, ocupamos 5 en la Ulloa, 5 en la Calzada, 5 en el reparto, 10 en el Lolo, y así sucesivamente. ¿Y quién le va a pagar ahora a tus compañeros? No sé, no tengo conocimiento de quién va a pagar. Lo importante aquí sería, Renato, porque realmente lo que hay que buscar es... Aquí, ¿quién contrató, Renato? Así que aquí es sencillo, alguien contrató. Alguien contrató. Si hubo un contrato previo para la logística, porque todo, como usted bien lo dice, tuvo que haber sido planificado, entonces no vamos a venir aquí a ignorar que alguien hizo esa contratación, a alguien le adjudicaron esa logística, y ese alguien tiene que responder el por qué sucedió lo que sucedió y por qué se contrataron buses y que no eran adecuados. Los buses son para jalar personas, no son para jalar ni cargas ni nada de lo que suscitó el día de ayer. No sacaron los asientos, ¿no? Sobre los asientos de los buses de transporte urbano metieron las cajas. Los vehículos quedaron tal cual. Pero de todo lo que has dicho, lo más grave de lo que has dicho es lo que te han comentado tus compañeros. Y esto debería ser investigado urgentemente por el Ministerio Público, que los militares le ordenaron a los conductores de esos autobuses, párense aquí se quedan. Si me permite, Renato, mire, nosotros el día de ayer recibimos una denuncia de los transportistas, como a tipo 1:30, 2 de la tarde, y entonces nosotros lo que hicimos fue y les dijimos, mire, vénganse acá, nosotros les apoyamos con los medios y por eso
salimos con la conferencia de prensa. Obviamente nos informaron algunas de las cosas que Marvin está mencionando, que sí los dejaron, que estuvieron solos y ellos estaban como asustados porque dicen, mire, tenemos material electoral, está en los buses y no hay absolutamente nadie resguardando porque me informa, y me decía uno de los empresarios, me informa el motorista que les dijeron parquéense aquí y aquí quédense y nosotros regresamos para decirles qué es lo que tienen que hacer. O sea, y en ese caso, Renato, lo que se hizo de algunos directivos que fueron llamados y les dijeron, miren, tenemos este problema, lo que Carlos está diciendo, y lo que se les hizo saber es, váyanse a la posta más cercana, o regrésense al Infob y ustedes busquen cómo resolver eso, pero no pueden estar ahí. Entonces, básicamente, eso fue lo que generó la situación. Y es más, habían carros que no salieron, que estuvieron retenidos dentro del mismo Infob. Entonces, Renato, y otros carros que se tuvieron que devolver y básicamente ya por la noche se utilizaron los mismos buses, pero ya con custodio, ya de una manera más ordenada y que realmente pues la gente tuvo esa oportunidad de poder votar. Pero realmente nosotros, el cuestionamiento aquí es cómo es posible que a estas alturas, después de todo el presupuesto, de toda la planificación, de todo lo que se hizo, van a utilizar buses y después el pero es los buses, O sea, aquí hay que buscar el meollo del asunto, o sea, de dónde viene toda esta situación y en el caso de que muchos no tuvieron ninguna participación en esto, eso hay que aclararlo, porque básicamente a veces las redes sociales cuestionan y atacan, pero realmente el que uno tenga, en mi caso personal, yo activé en el 2013, fue mi última vez, yo no estoy activando en ningún partido político y creo que a veces uno comete esos errores como ciudadano porque si usted ve, lastimosamente muchas veces dejamos que gobiernen personas que están ajenas a los actos que están involucradas en actos de corrupción y que uno cuando considera que es de la parte buena se sale y deja que participen personas que no son adecuadas. Nosotros en el tema de transporte, pues yo aclaro que estas personas, de acuerdo a la información, fueron contratados a última hora, de las 2 de la tarde en adelante, algo que para nosotros es insólito ver que se haya presentado una situación de esta. Mira, porque siempre se ha contratado vehículos del sector privado para terminar de distribuir el material electoral, sobre todo en el Distrito Central. Pero lo que nos está relatando realmente, y no me apresuro, pero con lo que está relatando y con lo que he escuchado, hubo boicot. Ayer hubo boicot al proceso. ¿De quiénes? No sé. ¿Y con qué objetivo? No sé. Uno ya va construyendo su idea de qué pasó. Pero mientras tanto el Ministerio Público no investigue y no hayan personas responsables de la institucionalidad que se atrevan previa investigación a decirnos la desorganización del proceso primario de 2025, no es tal desorganización por falta de gerencia, no, es una desorganización bien organizada con una estrategia y con objetivos claros. Y lamentablemente aquí sale involucrado las Fuerzas Armadas de Honduras. Totalmente. Cuando dice Marvin Galo, los militares, según los reportes que tienen nuestros conductores, ordenaron, estos vehículos se quedan aquí, cuidadito se mueven. Otros se quedaron en las bodegas electorales. Otros fueron enviados a lugares distintos con maletas cuyo destino no era para ahí. Entonces, se atrasó todo el proceso electoral. La gran pregunta, los militares, hubo militares que se prestaron o se coludieron con aquellos que planificaron una estrategia que todavía no determinamos para qué y con qué objetivo. Yo escucho las valoraciones que tiene Joaquín Mejía e inmediatamente después a Julio Lario. Joaquín. Bueno, en primer lugar, con el permiso y con el respeto, siempre recordar la importancia que tiene en este tipo de foros la visión también de las mujeres, sobre todo porque solo vemos hombres aquí, creo que es importante. En segundo lugar, yo creo que nuestra legalidad constitucional establece claramente quiénes son los responsables del proceso electoral. Primero está el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano colegiado, y colegiado implica que hay 3 personas que representan a 3 partidos políticos y por tanto tienen esa responsabilidad. Y en segundo lugar, lo que señala también el artículo 272 de la Constitución, las Fuerzas Armadas, y que eso es algo desafortunado porque nuestra Constitución creo que es la única en América Latina que le da una facultad de custodia
una facultad de garante del libre ejercicio del sufragio en el país, y la Constitución le dice que las Fuerzas Armadas, desde un mes antes que se ponen a disposición del Consejo Nacional Electoral, son los encargados de garantizar la seguridad, la custodia y el transporte de los materiales electorales. Entonces aquí tenemos claridad quiénes son los responsables constitucionales de lo que ha pasado. Eso en primer lugar. En ese sentido, creo yo que lo primero que deberíamos de tener en cuenta es que el Consejo Nacional Electoral le quedó, pero con muchísima deuda a la sociedad hondureña en este proceso interno, que contrasta, como decíamos fuera de cámaras, con el civismo de la militancia de los partidos políticos que hasta altas horas de la noche siguió insistiendo en su derecho a ejercer el voto. En segundo lugar, creo yo que si bien está bien que algunos miembros del Consejo Nacional Electoral en sus redes o en medios de comunicación traten de explicar lo que ha pasado, me parece que como órgano colegiado tienen la obligación de rendir un informe a la sociedad hondureña para explicar qué pasó. Y a partir de ahí también es necesaria una investigación administrativa a lo interno del Consejo Nacional Electoral para determinar responsabilidades. Que esto no quita también la importancia que tiene la investigación criminal por parte del Ministerio Público. Y terminando, creo que también es importante que entendamos, para no perder la mirada en el bosque, que lo que acaba de pasar con el proceso electoral interno es un síntoma de algo más grande, algo más grave, de una enfermedad más grave, y que ya lo decía tanto Carlos como vos, Renato, que tiene que ver con la falta de voluntad política que más de una década ha tenido la clase política del país para hacer las reformas electorales que son necesarias. El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación establece la necesidad de hacer una serie de reformas, y una de ellas es que los órganos electorales no estén en manos de los partidos políticos porque son juez y parte. La misión de observación electoral de la Unión Europea, tanto en 2017 y 2021, han hecho 23 observaciones, de las cuales solo 2 se han cumplido. Y las otras, que son importantes para poder evitar este tipo de cuestiones, no se han cumplido. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad ahí? Los dueños de los partidos políticos. Ok, estamos viendo imágenes de esta madrugada. A la 1 de la mañana la gente haciendo fila para poder ejercer el sufragio. Mamás cargando a sus niños. Imágenes que nos impactaron. Tú dijiste algo que me parece muy importante. Sí, esta es la fotografía o el video que yo dije, es la fotografía de la noche. El niño o la niña durmiendo y la mamá esperando entrar al lugar correspondiente para ejercer el sufragio. Ya vamos a tener otras escenas. ¿Qué decías? No, y alegre todavía. Correcto. O sea, la responsabilidad de contratar transporte, de utilizar su transporte y contratar transporte para ese material electoral es de las Fuerzas Armadas. No de contratar, sino de garantizar la seguridad y el transporte, dice el artículo 272. Y desde hace un mes, un mes antes de las elecciones, están a disposición del Consejo Nacional Electoral. Garantizar la seguridad, la custodia y el transporte del material electoral. O sea, que ellos tenían que estar pendientes de los vehículos que se metieron a esas bodegas para transportar el material electoral. Custodia, solo que hay que tener en cuenta que la Constitución es clara en el sentido de que pasan a estar bajo el mando del Consejo Nacional Electoral. Y las Fuerzas Armadas se ponen a su disposición, y quien organiza, y quien maneja, y quien da las órdenes a las Fuerzas Armadas es ese órgano colegiado. O sea que si alguien dentro del órgano electoral le dice a las Fuerzas Armadas, por favor, sabiendo que las maletas que lleva en ese bus son del reparto, pero lo mandan para la satélite, por ejemplo, la orden la dan desde el Consejo Nacional Electoral y lo que hacen los militares es cumplirla. En teoría, si nos vamos exclusivamente a lo que dice la Constitución, así es, porque están bajo disposición del Consejo Nacional Electoral desde hace un mes y tienen que garantizar esa custodia y transporte. Aquí la pregunta es, y yo voy a insistir, en procesos electorales a las Fuerzas Armadas incluso se le ha dado más presupuesto para hacer este trabajo. Y la pregunta es entonces si estas elecciones también se le dio más presupuesto a las Fuerzas Armadas, y la pregunta es si las Fuerzas Armadas tienen un potencial brutal en términos de camiones, etcétera. Uno lo ha podido ver en el golpe de Estado, por ejemplo, en la crisis postelectoral de 2017, y resulta ser que ahora toda esa capacidad instalada que tienen las Fuerzas Armadas es insuficiente y es necesario entonces contratar buses o transporte privado. Yo creo que sería bueno, Renato, perdón, solo porque yo sé que Joaquín es el constitucionalista aquí,
leer todo el artículo 272 porque creo que es importante ver cómo este elemento que mencionaba Joaquín lo pone en un contexto mucho más amplio y me parece que, si me permite, yo creo No, que está valdría bueno, la pena. ¿sabes? Porque la pregunta que yo quiero hacer después, es si hay complicidad de las Fuerzas Armadas con algún lado oscuro de cualquier partido que construyó este desastre de ayer. Y dice el 272, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no beligerante. Se instituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, los principios del libre sufragio y la ordenabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. El presidente de la República pondrá las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Y me parece importante porque, o sea, me parece que el artículo está hablando de una acción integral del rol que tienen las Fuerzas Armadas. Por lo que usted decía, o sea, si lo mandan para otro lado, no, hay un orden, hay una estructura, hay una planificación que le permite a la gente o a quien está en las Fuerzas Armadas garantizar que ese material va a llegar en debida forma, al lugar adecuado. O sea, por lo menos es la interpretación que yo le veo cuando leo todo este artículo. ¿Y cuántas veces lo han hecho las Fuerzas Armadas? Claro. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántos conductores de las Fuerzas Armadas cada 4 años hacen lo mismo? ¿Y qué pasó ayer entonces? ¿Qué pasó ayer entonces? Hay preguntas calientes que implican mucho riesgo, pero que tienen que hacerse, Algunos planificaron todo eso que se ha quejado la gente sobre todo que votó a las 11, 12, 1 de la mañana de hoy. Algunos lo planificaron desde afuera, con cómplices de adentro, fueron cómplices las Fuerzas Armadas de esto. Eso le corresponde al Ministerio Público investigar. Julio Larios, ¿cuál es su opinión? Gracias. Mire, el proceso electoral es el proceso más importante de una democracia, porque da acceso a toda la riqueza y a todos los mecanismos de explotación del Estado. Cuando se habla de que ha habido dinero para la campaña de fulano allá en Nueva York, no es para la campaña de sacar rótulos y de sacar propaganda en el periódico, que usted, la unidad de política limpia, lo tiene que controlar. Eso es para pagar el fraude, para dar doble contrato a los que manejan la tecnología, doble contrato a los que usted compra las credenciales que deberían desaparecer. Ya la tecnología está para que no hayan credenciales y vamos a impulsar eso. Y ya le voy a explicar cuál es mi hipótesis con respecto a lo que pasó hoy. Entonces, todos estos elementos hacen que las primarias se conviertan en la antesala a las generales. O sea, ¿qué es lo que se busca en las primarias? Luego de la reelección ilegal e inconstitucional de Juan Orlando en 2017, yo voy a contar hechos. De repente aparece que se modifica la Constitución para que se incorpore al libre en los órganos electorales y que se excluyan a todos los demás de las mesas, porque son los 3 partidos que participan en primarias. Por eso vemos, por ejemplo, a un partido libre que, teniendo a un candidato único, pone un montón de movimientos, pero solo y contra Russell. ¿Por qué? Porque necesitan estar en primarias para cumplir la ley electoral que ellos mismos pusieron y ratificar su derecho a estar ahí. Esto es una hipótesis. Yo estoy viendo lo que pasó. Los hechos que estoy diciendo son exactos, porque ahí están. Libre en todos los órganos electorales después del 17, donde Libre también aceptó que había ganado Juan Orlando y detuvieron las marchas culpando a Salvador Narral en aquel momento. Todo eso es un manejo que es interesante verlo, pero nunca ha habido una deducción de responsabilidades. Ya puestos en los órganos electorales y que solo ellos pueden, controlan todo. Ahora, nosotros tenemos una teoría también de que la tecnología es capaz de dar transparencia irrevocable al proceso electoral.
pero para eso tiene que estar la tecnología correcta y tiene que estar configurada de manera correcta. No solo es que ya hay biometría, tiene que haber biometría hecha de tal manera que solo permita el voto de un ciudadano por vez. En este programa, Renato, estuvimos nosotros denunciando y diciendo una propuesta de blockchain, de tecnología para las elecciones generales, donde se cumplían todos los estándares de seguridad informática que debe cumplir el CNE, que está en el 282 de la ley electoral. El asunto es que nunca nadie se ha tomado la tarea de explicar qué significa, dice el 282, el CNE está obligado a garantizar, vea la palabra que usa tan pesada, a garantizar que se respete la voluntad del pueblo emitido en las urnas, así dice, para lo cual implementará los más altos estándares de seguridad informática. La seguridad informática permite realmente que no haya fraude, que no haya tráfico de carnets, de las credenciales, permite que haya una completa deducción de responsabilidades, quién entró, a qué horas entró, qué fue lo que hizo, la primera acta. Hay 6 principios que los vamos a desarrollar a través de la academia para que quede claro cuál es la base jurídica para deducir responsabilidades, los del CNE. El responsable de todo esto es el CNE, punto. Tienen duplicadas las funciones, entre comillas, porque el 317 de la ley electoral dice que ellos van a organizar, a dirigir, a supervisar y también tienen el custodio, la transporte, o sea, tienen todas esas funciones que dice la ley, en la ley electoral. Pero también lo tienen las Fuerzas Armadas en la Constitución de la República igual. Entonces lo que se hace es que se pone bajo el CNE a las Fuerzas Armadas, no para que haga lo que diga el CNE, sino para que cumpla con su función electoral. Entonces, decía uno por ahí, no, a mí me dicen que vaya allá. No, señor, usted está a cargo, tiene el mandato constitucional. Pero ¿quién hace el reclamo de eso? Yo no he visto ningún reclamo todavía. Nosotros, humildemente y modestamente, vamos a presentar una serie de acciones. Mira, desde ayer yo estoy viendo que la institucionalidad oficial y los dirigentes políticos del partido en el gobierno han tratado con sus participaciones y mensajes proteger a las Fuerzas Armadas y exculpar a las Fuerzas Armadas y decir las Fuerzas Armadas no tienen que ver nada en este desastre. Todo es culpa del Consejo Nacional Electoral. Y si entendemos el espíritu constitucional y otras constituciones antes de esta que está vigente, yo siento que los políticos siempre le dieron un rol en los procesos electorales a las Fuerzas Armadas para que fuera garante y evitara las mañosadas y evitara las ilegalidades de los políticos. Pero no, es que estamos llegando al puntito clave, porque Joaquín dice, pero es que las Fuerzas Armadas, los militares reciben órdenes del Consejo Nacional Electoral, y tú dices, no, más que esas órdenes, están obligados a que cada acción que ellos hagan demuestre que las órdenes que están recibiendo son conforme a ley. Es lo que tú estás diciendo. Estoy de acuerdo con lo que dice Julio. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo. Es que ahí la Constitución dice, de las mismas funciones, que hay duplicidad, no. Sí. Por eso es que armonizan poniendo bajo el CNE a las Fuerzas Armadas, pero para cumplir mandato constitucional. Entonces viene la misma historia de por qué se religió Juan Orlando. Es que no tenemos el reglamento ni la ley secundaria. Si ahí está la ley primaria, ellos debieron haber ido, mire, a capturar a todos los que participaron en eso. Pero o no se tienen, digamos, el estado de ánimo masculino para hacer esas cosas porque son Fuerzas Armadas, o están coludidos, o están... Entonces estamos hablando de cosas que son muy concretas. Usted está mencionando algo. Usted dice... Para mí es o incompetencia o diseño. Usted escoja. Pero yo estoy viendo qué es lo que pasó y no pasó en un lugar, pasó en todos los lugares. Y pasó en los 2 centros, en las 2 plazas electorales más grandes de Honduras. Con más carga electoral. Ahora, yo le quiero decir algo. Nosotros pusimos sobre la mesa, gracias a este programa y a otros que nos cubrieron, el tema de la tecnología para la transparencia electoral. Pero eso lo abordamos. Más adelante. Pero solo quiero ponerlo como cuál es la estrategia. Ahorita ya nadie habla de tecnología y aquí un invitado suyo anoche dijo, no, funcionó bien la biometría. No es cierto. O sea que esta es una, si usted quiere, es una confabulación de todos los elementos para que permitan el objetivo que usted está buscando. ¿Cuál es el objetivo de las primarias? ¿Quiere que le haga una hipótesis, una teoría del objetivo de la primaria? Los partidos tradicionales
de acuerdo a elecciones, no tienen más que el 22% del apoyo de la población en general por todos los tipos de encuestas que se hacen. Entonces ellos tienen que verse grandes después de siempre el inflado de votos, el helio famoso, eso ocurre. Con la biometría hubiera sido imposible. Entonces lo que se hace es, todas esas que están fuera que son casi el 40%, son las que no admitieron biometría o tienen algún tipo digamos, de irregularidad con respecto a lo dispuesto. Y le voy a decir algo más. El CNE ellos tienen que garantizar que se va a poner la seguridad informática y tienen la potestad de contratar auditorías para que vean que lo que están haciendo es correcto. No se contrató auditoría, no se introdujo el tema de la seguridad informática, se metió a última hora la biometría y para quitarlo de la mesa generamos un problema logístico. Renato, esto es un diseño que está respondiendo a que ya no se hable de tecnología porque es lo que puede sacar adelante a las elecciones de Honduras y lo que se está poniendo ahora en las Fuerzas Armadas, crear un distractor por aquí, es como el que le roba la cartera a usted, lo distrae para sacarle la billetera. Mira, vamos a darle una sección para analizar eso de la biometría. Para analizar eso de la biometría. Porque tú dices con contundencia que no nos sirvió la biometría. Totalmente. ¿Y la auditoría? Es que, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero es que eso es lo que sucede. Que la biometría, la auditoría se contrata tarde. ¿Y cuál es lo que se dice? Se dice, las elecciones más limpias que ha tenido en Honduras es la de 2021, ¿o no es cierto? ¿Se ha dicho eso o no se ha dicho? Se ha dicho por algunas personas. Si es falso en un 100% de acuerdo a denuncia metida en el Ministerio Público. Solo déjenme ir a una primera pausa comercial, pero que de manera sucinta cada uno de ustedes me diga. ¿Con qué sensaciones quedas, Joaquín Mejía, como hondureño, enrolado, con deberes y derechos, que no sé si ayer ejerciste el sufragio, si te quedó tiempo o todo el desorden que hubo impidió que votaras? Pero ¿con qué sensaciones quedas de la institucionalidad, del proceso, de la democracia y de lo que viene? Porque también vamos a hablar de eso. Con lo de ayer, ¿qué nos viene para las generales? Y para evitar lo que tenemos que hacer. Por favor, Joaquín. Bueno, no fui a votar porque yo entiendo que son elecciones internas de partidos políticos. Yo no soy militante de ningún partido y por tanto no fui a votar. Muy bien. Pero obviamente yo siempre creo que al final, como dice Julio, las elecciones primarias son el reflejo de lo que puede pasar en las generales. Y eso me genera preocupación porque a pesar de la enorme cantidad de presupuesto, a pesar de las graves crisis que hemos tenido en el pasado, uno pensaría que este proceso interno iba a ser un reflejo de pasos que parecieran que estamos dando cambios para garantizar procesos más justos. Y obviamente me ha generado la duda y particularmente quiero recordar algo muy importante. Más del 70% de la población en el sondeo de opinión pública del ERIC, SJ dice que no le interesa la política. Estamos hablando de un alto porcentaje de la población y con esto seguramente genera todavía mayor desatención hacia la política. Y en segundo lugar, otro dato que me parece importante es que el 81.4% de la población en nuestro último sondeo señala que tiene poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral y el 60.4% en las Fuerzas Armadas. Con lo que acaba de pasar, seguramente estos datos pueden aumentar. Sí, yo lo lamento por las Fuerzas Armadas, pero esa misma reflexión la hacía. Si con lo de ayer, el perdedor o la institución perdedora del proceso, entre los perdedores obvios son las Fuerzas Armadas, que han gozado. Me reclamaba una compañera el otro día cuando decía yo que por décadas la Iglesia y las Fuerzas Armadas, según estudios de instituciones internacionales, se han manejado en los primeros lugares en cuanto a confianza de la gente. Unas veces las Fuerzas Armadas y otras veces la Iglesia. Y me dice, estás equivocado, me dice. Siempre las Fuerzas Armadas ha sido la institución que inspira más confianza entre los hondureños. Siempre ha estado dentro de los 4 primeros instituciones que generaban confianza hasta hace un par de años. Hasta hace un par de años, correcto. Pero aún así, si haces una encuesta, siempre aparece ahí las Fuerzas Armadas. Primero, segundo lugar. Primero, segundo lugar. ¿Cuánto ha golpeado esto a las Fuerzas Armadas? Muchísimo. Muchísimo. Yo creo que al margen de que uno escucha y ha escuchado al general Roosevelt tratando de justificar, pero uno ve la reacción de la gente. O sea, cuando ustedes publican
la reacción, basta con hacer una pequeña muestra de la reacción de la gente, por lo menos los que interactúan con las redes, el rechazo de la gente. Y claro, eso tiene una génesis, no es algo que surge a partir de ayer, y hay que decirlo, y lo voy a decir acá porque nosotros lo planteamos de manera pública. O sea, es que al final la jefa del señor Roosevelt era precandidata, o sea, es un tema que la ley lo permite, sí, ya lo justificaron, pero como nosotros en su momento lo dijimos, eso no era ético, eso va a pasar factura, y quizás todo esto es especulación y no hubo una acción premeditada para favorecer a X persona, pero esa acción de tener la ministra de Defensa como precandidata, que fue a elección ayer, donde las Fuerzas Armadas tenían que jugar un rol, eso al final me parece que está, bueno, y en un estado de excepción, a propósito, eso pasa factura, y eso yo creo que tienen que, y mire, yo el día de ayer hablaba con, bueno, ya que no me van a decir con quién, ¿verdad? Ya uno da un poco de temor decir estas cosas, pero hablaba con un alto miembro de las Fuerzas Armadas y decía, mire, Carlos, tiene razón, nos está pasando factura. Nos está pasando factura. Nunca antes habíamos tenido esta dualidad en las funciones y al final eso. Así es que yo lamento, yo digo como hondureño, porque al margen de los disensos que pueden haber, las Fuerzas Armadas han jugado un rol importante, tienen y gozan del prestigio y de la aceptación del pueblo hondureño, pero esto les está pasando factura y lo vamos a ver, casi estoy seguro que en el próximo sondeo del ERIC, en lo que nos pase el Latinobarómetro, se va a reflejar con datos contundentes esta acción en este último proceso electoral. Ahora, ¿pero de dónde provino esto? Porque el oficialismo culpa al bipartidismo del desastre. El oficialismo culpa a los dos partidos tradicionales del desastre. Pero ese bipartidismo acusa al gobierno y al partido en el gobierno de ser el causante del desastre. Y cuando se les pregunta, ¿por qué acusan al partido en el gobierno? Ah, porque ellos no querían salir como los terceros más votados del proceso electoral primario, porque aparecer como tercero más votado casi es garantizar la derrota en las elecciones generales. Entonces, el bipartidismo, la oposición que participó en las primarias, cree que todo lo que ocurrió con el transporte y por lo que se acusa a las Fuerzas Armadas de haber sido cómplice, es para desestimular a los votantes que no consiguieron el objetivo y segundo, para crear las condiciones en función de ser el partido más votado, no ser segunda ni tercera fuerza política. Miren cómo se lanza la oposición y el partido en el gobierno, la pelota en relación de dónde se construyó el desastre electoral de ayer. ¿Dónde se construyó? Renato. Tu última intervención en este segmento para después ir a la pausa, por favor, Marvin. Renato, el grave problema de la percepción de la población en cuanto a las Fuerzas Armadas se ha ido agudizando desde que se permitió la reelección, cuando no es permitida. Eso empieza a golpear fuertemente a las Fuerzas Armadas y lastimosamente en los últimos tiempos se ha visto el acompañamiento de temas meramente políticos a una institución que es desvinculada de lo que es los temas políticos. Realmente creo que dentro de todo esto la sensación de la gente es como incertidumbre de quién va a custodiar, qué es lo que va a pasar el 30 de noviembre, pero también hay algo importante que rescatar, Renato. La gente ha ido entendiendo un mensaje, que la votación masiva vota cualquier fraude. Entonces eso es parte importante de que la gente y que nosotros como ciudadanos estamos aprendiendo a que realmente, pues, aunque sea por intimidación, cualquier mecanismo de fraude que se quiere utilizar, cualquier retención de urnas, la gente está empezando a entender que debe de escoger a mejores personas y mejores ciudadanos. Y eso da parte de lo que sucedió el día de ayer. La gente se volcó, había una riña entre un partido más clara que en los demás, los otros estaban más claros, uno estaba un poco, se sentía como que había más competencia, pero al final la gente masivamente llegó y eliminó cualquier percepción que podía haber. O sea, esto quiere decir que la población bien ordenada y bien estructurada y nosotros con una cultura de votación consciente podemos votar cualquier fraude que pueda haber. Me estás diciendo, porque Joaquín decía, que esto puede ser un ensayo para las elecciones generales.
Y yo pregunto, ¿vamos a permitir los hondureños que si esto fue un ensayo, que yo no lo descarto, pero creo que tenía objetivos más concretos para ayer, se repita el 30 de noviembre de 2025? Claro. ¿Vamos a permitirlo? Dejo la pregunta ahí para que ustedes me respondan después de la pausa comercial. Julio Larios también quiere intervenir. Atentos, que son las 7:53 minutos. 7:52 minutos. Vamos a actualizar los datos que está suministrando el Consejo Nacional Electoral y otras aristas de interés. Que esto nos sirva, aunque algunos dicen, ¿cómo de elección si esto pasa cada rato en Honduras? Llame al fiscal general para que se pronuncie. Y no solo para que se pronuncie, sino que para que comience a investigar. De hecho, hubo fiscales ayer en el Consejo Nacional Electoral. Llame a las Fuerzas Armadas a una autocrítica para que rectifiquen. Llame a las fuerzas políticas también a una autocrítica para que no sigan sumiendo al país ya en continuos fracasos electorales, en polémicas que lo que al final generan es más pobreza, porque en la medida que el país transmita esa imagen de inestabilidad política, de corrupción, de inseguridad en los procesos electorales, te vienen menos inversionistas, menos gente invierte de acá, menos de afuera vienen. ¿Y qué pasa cuando no hay inversión? No generas empleo ni creas más riqueza, y riqueza es la que necesitamos para distribuirla correctamente a través de buenos hospitales, buenas carreteras, buenas escuelas, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa, volvemos. El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, 7:53 minutos. A esta hora del día el tráfico vehicular a la altura de la cuesta El Chile, un tráfico vehicular algo fluido, pese a otros días que es bastante congestionado este tráfico aquí en el sector de la cuesta de El Chile. Recordemos que hoy hay asueto por las elecciones que hemos pasado los hondureños. También vía dron les mostramos a usted el tráfico vehicular a la altura de Barrio Abajo en el Seguro Social. Si usted se dirige a sectores como el Congreso Nacional de Honduras, como el sector de Comayagüela, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día, algo bastante fluido el tráfico vehicular. Así que ténganlo en cuenta, amigos televidentes de Frente a Frente. Los tráficos vehiculares le hemos mostrado aquí en la capital de nuestro país, tanto en la Cuesta del Chile como el Barrio Abajo. Tony Munguía les ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Ok. En un minuto cada uno. Y no es que terminamos el programa ahora. ¿Qué mensajes quieres dejar hoy a la hondureñidad, a la institucionalidad? ¿Qué mensaje, Carlos Hernández, quieres que hoy el Estado de Honduras, con sus tres componentes, población, territorio, organigrama jurídico, internalice con convicción para que no hagamos del 30 de noviembre próximo elecciones generales otro chiste como el de ayer? Bueno, yo creo que tenemos que crear institucionalidad. Esa es parte de lo que estamos viendo en el Consejo Electoral, un ente que se renueva cada 4 años, y no solamente que se renueva, que tiene 3 personas para cada función. Entonces, sin duda alguna, ayer habían 3 personas encargadas de la logística. Digo, esa es una de las cosas. Y dos, yo creo que en lo de ayer, yo lo dije en reiteradas ocasiones ayer, eso tiene que provocar que como hondureños nos unamos y nos preparemos para defender lo que tenemos, eso que llamamos democracia, y esto que llamamos elecciones estilo Honduras, cómo aseguramos trascender y que se respete la voluntad del electorado. Pero tenemos que unir esfuerzos, porque al final los políticos nos imponen la agenda, los políticos nos dicen,
Y qué interesante, que es el grupo con menos credibilidad, pero es el que al final toda la mayoría termina haciendo lo que dice. Entonces, unirnos para luchar y defender nuestro sistema y nuestra democracia. Ahora, mire, yo escucho que hay muchas críticas contra el Consejo Nacional Electoral. Hay muchas críticas contra el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿no les parece que cuando hay en la élite política que manejan las primarias, los partidos políticos que manejan las primarias, cuando hay voluntad de hacer fraude y cuando por arriba del Consejo Nacional Electoral hay institucionalidad con objetivos de hacer fracasar un proceso, no es ni Ana Paola Hall, no es ni Cosette López, ni el mismo Marlon Ochoa que pueden evitar esto. ¿Qué dijo ayer Ana Paola Hall? En un reclamo hacia las Fuerzas Armadas. En una hora. Le dicen, nosotros en una hora como Consejo Nacional Electoral hemos resuelto esto y ustedes en 8 horas no lo pudieron hacer. Mira, esta señora ayer le envió un reclamo fuerte. Y ahí intrínsecamente va el término hasta complicidad porque les dice, nosotros en una hora hemos hecho lo que ustedes no han podido hacer en 8 horas. Totalmente. Y sabemos la infraestructura que tienen las Fuerzas Armadas, que recibieron una buena tajada de esos 2.000 millones de lempiras para que fueran más eficientes. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pueden hacer 3 personas, 2 mujeres y un hombre? Y tú sabes cómo es de machista el hondureño. Bueno, para que los diputados, para evitar que aprobaran una ley a favor de las mujeres, un montón de hombres diputados se salieron de la sesión del Congreso y que no hubiese quórum. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué pueden hacer 2 mujeres y un hombre cuando hay un perverso propósito institucional de hacer fracasar un proceso electoral? Me pregunto. ¿Tú querías responder primero? No, Julio. Julio. Gracias. Renato, lo que tiene que... Hay varios elementos que tienen que darse. Uno es la sociedad civil, la ciudadanía, la sociedad organizada. Tiene que empezar a entender su rol para rescatar el país. Uno. Pero no es con opiniones, es con hechos concretos. Por ejemplo, ¿por qué no empezamos a exigir ya, cómo se va a exigir? Ya vamos a ver, que el fiscal general cumpla con su función ahorita. O sea, primero, los 3 personas que están en el CNE y el jefe del Estado Mayor Conjunto, de ninguna manera pueden ser los que organicen las elecciones generales. Ellos tienen todas las facultades legales y constitucionales para detener cualquier influencia, pero no lo hacen. No lo hacen. Hacen todo tarde, todo a matacaballo, todo a última hora, no comunican. Ellos están gastándose el dinero y no dan cuenta. Rendición de cuentas. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que debemos construir una opción para salir, para romper este ciclo. Y esa opción solo puede venir de las universidades. Por ejemplo, las universidades dicen que están para contribuir a la democracia, al desarrollo del país. ¿Por qué no formamos un tanque para calificar cuáles son los elementos técnicos que deben incorporarse en un proceso electoral para que en el mundo de la inteligencia artificial ya no hayan estos fraudes tan grotescos, dice aquí algo, me preocupa, que lo dijo Marvin, que cuando la votación masiva vota cualquier fraude, Marvin, no es cierto. La votación masiva no resuelve nada, porque en el 2021, ¿cuántas actas de diputado tuvieron irregularidades? ¿Un 20%? ¿Un 30%? ¿Cuántas actas de diputado? Yo estoy hablando con conocimiento de causa. El 100% de las actas tuvieron irregularidades al momento de determinar la composición del Congreso Nacional que está gobernando ahora y que nos peleamos, que se agarran las greñas, que trancan el portón para que no entre quórum y no puedan. Todo eso es consecuencia de que llegan al poder y que nadie toma ninguna acción. Eso está metido desde 2022 en el Ministerio Público. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros socializamos las acciones que ya se están tomando en el área legal y en el área tecnológica y en el área de deducción de responsabilidades, entonces yo empiezo a creer que Honduras tiene oportunidad de salir adelante. Pero si solo estamos opinando y no tomamos acciones, no tenemos el valor de salir a decir las cosas. Y como digo, señores, está todo lo que estamos hablando aquí, está disponible para que se analice y vamos a empezar a hacer la campaña. Los 3 del CNE no deben hacer, no puede, y luego que se deduzca hacia abajo. ¿Por qué se dejaron tirados unas cajas ahí que están los videos? ¿Cómo es posible que llegue a las 9 de la noche? ¿De quién es responsable? Los 3 consejeros del CNE
y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ellos son los primeros que tienen que ser investigados, cuestionados y retirados de sus Pero cargos. no demerites la función que hacemos y que hacen ustedes en este momento. Nosotros somos opinadores para crear opinión pública, para concienciar opinión pública, para mover la conciencia de quienes dirigen el país. Nuestra misión es correcta. Eso es correcto, no. Ahora, miren, hoy hemos amanecido... Permítame cerrar una idea, por favor. Así, tiene un minuto. Sí, menos de un minuto. La comunicación es perfecta para un periodista que tiene un foro tan importante como este. Pero los miembros de sociedad civil tenemos otra función, que es la de actuar, no de estar opinando, es sumándonos a fuerzas que quieren corregir este problema. Porque si no todos somos comunicadores, debemos ser sociedad civil que actúe hacia un objetivo, que es rescatar nuestro proceso electoral como primer paso para rescatar nuestro país. Entonces, esas acciones son las que tenemos que provocar. Digamos que se unan las fuerzas que quieren eso. El problema ahí cuando veo es que después la gente dice, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Y a mí me molesta. En este mismo proceso yo les digo, ¿y acaso qué responsabilidad mía? O sea, yo soy un ciudadano y mi organización hago mi esfuerzo, pero al final, por eso yo hablo de que sí es cierto, tenemos que articularnos, tenemos que ver, pero sí tenemos que opinar y tenemos que provocar y desafiar al sistema, para que el sistema pueda tomar decisiones y pueda hacer lo que menciona. Hoy hemos amanecido con la información que Salvador Narrala es el cuasi candidato presidencial del Partido Liberal. Narria Fura del Partido Nacional, Rixi Moncada del Partido Libre. No obstante los problemas de ayer, hoy hemos amanecido tranquilos. No escucho de alguna toma de ningún partido en ningún punto de la geografía nacional. Joaquín Mejía, en este escenario de que hoy hemos amanecido ya tranquilos, bueno, ganó ganó lo otro, ganó aquel, no hay ninguna toma, como que todo el mundo ha aceptado, con los datos que hasta el momento se han proporcionado por el Consejo Nacional Electoral, que el resultado fue este. Deberíamos sentirnos alegres, ¿verdad? No hay molotera en el país. Pero con lo de ayer, con esa mancha negra, con estas interpretaciones del rol del CNE, si se prestó o no un acto cómplice, las Fuerzas Armadas de Honduras, si hay manos peludas en el Ejecutivo que presionaron e instaron y organizaron y con objetivos estrictamente políticos partidarios, lo de ayer han sido un fracaso. Nuestras elecciones o esos heroicos hondureños que votaron hoy, inclusive a las 2 de la mañana, salvaron el proceso electoral de ayer. ¿Cómo lo percibes? Sí, yo creo que en primer lugar necesitamos la versión oficial, en el sentido de que el CNE rinda cuentas, como órgano colegiado, no por las redes sociales y de manera individual cada uno de los miembros del CNE. Creo que deben de tener y tienen la obligación de rendir cuentas y explicar qué fue lo que sucedió, en primer lugar. En segundo lugar, también otro actor importante, que son las Fuerzas Armadas, como bien lo decía Julio, tiene la obligación también de rendir cuentas, no solo por los dineros que recibe para cumplir con esta función constitucional, sino que también porque los mayores señalamientos están dirigidos a militares. Y es importante también rendición de cuentas. Es importante también que el Ministerio Público, todas estas acciones que se han anunciado, también pueda explicar a la sociedad hondureña el avance de estas investigaciones. Y en tercer lugar, ya los datos lo que viene a hacer es confirmar tendencias. Yo creo que en el Partido Nacional y en el Partido Libre estaba bastante claro. En el Partido Liberal es donde se percibía que había como una mayor competencia. Sin embargo, los datos también nos están diciendo algo muy importante, en mi opinión, que Salvador Narrala, al menos en estas elecciones primarias, aunque va ganando, no tiene esos millones de votos que dice que tiene, porque los datos están reflejando una cantidad mucho menor, y que Jorge Cálix no tiene esa capacidad de convocatoria como para hacerle frente a Libre, y que al momento de salir de Libre, realmente la cantidad de votos que parecía que iba a tener y que podía tener un impacto en Libre no es tal. Al menos esos son los datos que nos están... Pero fíjate que hay mucha gente que se está preguntando que si los votos que Libre va obteniendo realmente los obtuvo, porque me dice alguna gente, y es válido lo que tú dices, pero yo lo llevo a la categoría algunas veces, no lo que tú estás diciendo, sino lo que la gente me pregunta, Renato, ¿cómo es que Libre tiene esta cantidad de votos y yo no miré mucha gente en los centros de votación haciendo fila para Libre? Es decir, Joaquín dice, los resultados hasta el momento nos dicen que Salvador Narrala no tiene tantos simpatizantes como él dice tenerlos y que Jorge
Calix tampoco los tenía, pero también lo otro. Los votos que dice Libre tener y que aparecen hasta el momento son reales, son ficticios, son parte de una trama. Miren, no estoy acusando a nadie, solo estoy haciendo, y en este último instante puedo decir, elucubraciones en función de lo que la gente está pensando. Hacia allá iba, por eso termino la idea. Sí. Aunque ya la dijiste, y lo mismo en el sentido de Libre, ¿verdad? Que a pesar de que tener toda la maquinaria del Estado, generalmente los partidos políticos que están en el gobierno tienen toda a su disposición. Y en ese sentido, generalmente cuando tienen toda esa disposición, tienen unas ventajas indebidas. Sí. Y eso ha pasado en el país. Y tampoco los votos reflejan incluso esas ventajas indebidas que tiene el partido en el gobierno. Pero, y termino con esto, yo creo que el punto importante es que también estas elecciones primarias debemos de comprender que está dirigida a los militantes, a los convencidos, al voto duro. Sí. Pero, como dice el sondeo de opinión pública del ERIC, el 56 punto y pico por ciento de la población que no tiene preferencia política es la que realmente va a decidir en las elecciones generales. Posiblemente muchísima gente va a ir a votar, esa gente que no ve reflejada su voto en estas elecciones primarias, y creo yo que son los que van a decidir como decidió en las elecciones pasadas. Yo creo que ese mantra de que Libre obtuvo tantos votos y que eran voto duro del partido en las elecciones pasadas no es así. Hay mucha gente que votó no por Libre, sino que por una cuestión que Daniel Innerarity, un politólogo vasco, llama una actitud antipolítica, y que es lamentable que pase en el país. ¿Por qué? Porque al final la gente vota, y digo la gente vota porque yo voy a reconocer que no voté en las elecciones pasadas, la gente vota para rechazar o para, darle el voto a aquello que representa la antítesis de lo que detesta. Es decir, no se vota o no se moviliza, la gente se moviliza de manera negativa y no de manera constructiva. Es decir, yo estoy votando por algo no porque me identifico con su plan de gobierno, su propuesta, sino porque por quien estoy votando yo representa esa antítesis de aquello que yo rechazo. Y eso es lamentable en un país como el nuestro, porque eso significa también que los partidos políticos han perdido o han caído en ese proceso de lo que se llama desintermediación, es decir, ya dejaron de ser esa conexión entre la sociedad y el Estado. Los partidos políticos se han convertido prácticamente en empresas privadas que tienen sus dueños. Hay una desconexión con la ciudadanía. El 56% de la población que habla el sondeo del ERIC CJ es un reflejo de eso, y es una pena que luego nos vayamos a elecciones generales con esta actitud antipolítica. ¿Debemos seguir financiando a los partidos políticos en las primarias o hay que dejarlos que se maten en las convenciones? Como hacíamos en los tiempos de Rodas Alvarado, Beto Reina, ya en los 70. Yo creo que es una reflexión que hay que hacerla. Eso, y más ahora con lo que hemos visto, yo creo que ese es un tema que tiene que estar en agenda. Deberíamos seguir invirtiendo casi 100 millones de lempiras para elegir los partidos. O sea, y con esto no estoy afirmando que sí o no, pero sí creo que debe de haber una reflexión profunda sobre eso. Pero hay que resolver la situación actual, porque si vamos que para el futuro, entonces enfoquémonos en lo que hemos visto en estas primarias, que nos está diciendo que el proceso es sumamente frágil, que puede ser, yo dije incompetencia, que no lo creo, o diseño. Para mí esto es un diseño. Alguien dice, hace esto, vos no hagas lo otro. Es decir, alguien planificó para ti. Alguien planificó, diseñó este proceso para que pasara esto con ciertos propósitos. O sea, primero, que no quede tan pequeño esto, quiero que se vea grande, yo quiero inflar mis votos, pero los votos inflados quiero que vayan para este lado. Y nosotros no sabemos si hubo un éxito real en este proceso por toda la presión que hubo de varias fuentes para que se adecentara. Pero no hubo supervisores, no aprobaron a los observadores, etcétera. Hay una serie de cosas que tenemos que empezar a ver desde ahorita para las generales. Por eso digo yo, y no me refiero a que somos periodistas, hay que dar, aquí estoy dando una opinión yo, pero a la vez hay equipos de trabajo que los estamos invitando a que se sumen a rescatar el país a través del proceso democrático o de un golpe de Estado. Van a decir ahí que otro. No. La democracia tenemos que hacer que ocurra. Los partidos políticos, las primarias, analicémoslo habiendo resuelto el problema en la situación actual. Yo no puedo resolver un problema con elementos que no están sobre la mesa. Pero Renato, hay algo importante ahí. Usted decía qué lección o qué podemos hacer o qué mensaje podemos dejar. Es que aquí se va a aprobar el Ministerio Público, Renato. O sea, de acuerdo. Si usted no prueba el Ministerio Público en este momento, si no hay nadie responsable y todo queda en impunidad,
seguimos en el mismo círculo vicioso que hemos venido teniendo. Entonces aquí tampoco nos engañemos, o sea, nosotros como ciudadanos muy difícilmente podemos hacer algo más que manifestaciones, que es lo que está a nuestro alcance. Pero básicamente, si se habla de un fiscal general que viene enérgico para varios temas, y este momento que es trascendental para que la población pueda modificar y cambiar su futuro, entonces en este momento no puede ser que quede en impunidad como todos los casos que pasan en el país. O sea, aquí vamos a ver de qué está hecho el Ministerio Público y definir quién es el responsable de lo suscitado en el país en estas elecciones primarias. Y lo que, aparte de eso, lo que usted decía, las elecciones primarias, a mi juicio, muy personal, no debería por qué el gobierno o el Estado financiarla. Definitivamente que no, cada quien que se defina con sus convencionales, con todo lo que se quiera, pero no tiene por qué estar pagando. Ese dinero se puede utilizar aquí para hospitales, se puede utilizar para medicamentos, se puede utilizar para seguridad, para escuelas. O sea, ¿cómo es posible que se vote una gran cantidad de dinero así, básicamente, que es lo que siente la ciudadanía, y no se mejore en otras condiciones? Entonces, básicamente, aquí lo que uno queda como mensaje también es que el ciudadano en estas elecciones generales debe prepararse, como decía Julio, preparar todas las dificultades que hubieron, pero también el ciudadano debe ser consciente a salir a votar masivamente para que empiece a cambiar. Tú estás desafiando al fiscal general para que no sea más importante la lija que quisieron arruinar ahí. Justo iba a decir eso. La pantallita de los lectores de huella que lo de ayer. Y fue oportuno y salió casi inmediatamente, y salió el fiscal general, que siempre llaman por la atención, salió de manera oportuna y citó. Yo por eso yo lo decía. Yo espero que hoy salga, igual como últimamente ha estado saliendo él, a dar y a enfrentar esta situación. ¿Por qué hay muertes de mujeres? Por la impunidad. ¿Por qué hay corruptos? Por la impunidad. Básicamente, ¿por qué puede haber otro problema en elecciones? Porque queda en impunidad. Entonces, básicamente aquí, cada uno tiene que hacer su opción. Lo que te entiendo que dices al fiscal general es que si hay manos peludas que con la investigación puede identificar el fiscal general, que son los causantes de lo de ayer, tanto en el bipartidismo, porque el oficialismo acusa al bipartidismo de haber generado eso. Claro. O si hay mano peluda en el Ejecutivo o en cualquier otra institución manejada por Libre, que si son cómplices las Fuerzas Armadas, que lo investiguen y nos digan los nombres. Estos son los cómplices de las Fuerzas Armadas. Estos son los cómplices del Ejecutivo. Estos son los cómplices del Consejo Electoral. O estos son los líderes de la oposición cómplices para que se haya generado ese relajo de ayer. Tú lo que quieres ver es un Ministerio Público con más agallas, independencia. No yo, la población, en general. Correcto, porque lastimosamente eso es lo que estamos viviendo. Con algún adjetivo me gustaría, yo sé que no es tan fácil, para irme la paso, con algún adjetivo. Un adjetivo, miren que solo digo un adjetivo. ¿Cómo califican el proceso de ayer? ¿Exitoso, deplorable? Por favor, vamos a ver, les doy unos segunditos. Desencanto. ¿Desencanto? Alarmante. ¿Alarmante? Dudoso. ¿Dudoso? Preocupante. Preocupante. Pausa comercial y volvemos después de ella. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. En cuanto a situaciones amañadas, le preguntaba a un amigo que si iría a votar. Él me dijo que no, porque en Honduras los políticos son léperos. Además, sé quién ganará con fraude en noviembre. Ayer, en lo de las urnas, las Fuerzas Armadas son los corruptos. Considero que lo que el Estado debe hacer mediante Secretaría de Salud es hacer un presupuesto específico y real para esos servicios. Es saber cuánto exactamente y eso pagar al proveedor. No podemos confrontar con las empresas ya establecidas y su infraestructura. Es buscar salidas en base a un justiprecio, pero impuesto por el Estado, no por la empresa que provee. ¿Y qué tiene que ver la Secretaría de Salud? No entiendo el mensaje. Oh, de repente. Los votos de Rixi en un alto porcentaje son obligados. Empleados de gobierno y familiares que si no iban a votar perdían su trabajo. En el secuestro de las urnas, el golpe fue dirigido para los votantes del Partido Liberal y Partido Nacional con el fin de desanimarlos a votar. Caso contrario, los de Libre estaban obligados a votar a la hora que fuera para proteger su trabajo. Los más favorecidos al final son los de Libre.
El boicot electoral cumplió su objetivo y hoy muchos electores no lo hicieron. El boicot electoral cumplió su objetivo. Es que esa es la preguntita fundamental. ¿Y cuál era el objetivo, pues? ¿Cuál era el objetivo del boicot electoral? Que sí lo hubo. ¿Lo fraguó la oposición? ¿Lo fraguó el gobierno? ¿Lo fraguó el partido en el gobierno? ¿Quién fraguó el boicot y con qué objetivo? Eso es lo que debe estar investigando ya el fiscal general del Estado. Creo que alguien boicoteó el CNE para hacer quedar mal a la presidenta Cosette, ya que el gobierno les estorbaría. Cosette, pero ella es una mujer muy inteligente y preparada y no se quedará esto así nomás. ¿Eso esperamos? Redes sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Julio, tú eres amigo de Salvador. Un amigo no, o sea, trabajamos juntos y yo lo apoyé en su campaña. Pero sigues conservando relaciones con Salvador. No, realmente no. No platicamos desde que nos retiramos y partimos caminos el 16 de junio de 2021. No he tenido comunicación con él. Bueno, es que estábamos reflexionando sobre la competencia que se nos viene en noviembre, 30 de noviembre, Salvador Narrala, candidatos presidenciales, Rixi Moncada, Nasri Alfura. Y venía yo y les decía a ellos, bueno, será la oportunidad esta de Narrala. Les digo a los cuatro, cada quien tiene su opinión. Como puede ser la oportunidad de Narrala, puede ser también que a la primera sea la gran oportunidad de Rixi o de Nasri Alfura, que fue perdedor en la contienda pasada. Pero la verdad es que, como ayer las elecciones más reñidas estaban en el Partido Liberal, mucha gente ha quedado reflexionando. ¿Será esta la de Salvita? Renato, los mismos resultados le dicen que la situación no es como la pintan. Mencionaba Joaquín hace un momento que la cantidad de votos que ha sacado, en este caso el candidato del ganador del Partido Liberal, está muy por debajo de cualquier expectativa que se hubiera podido plantear. Entonces, en mi opinión muy particular, estos tres partidos que son los que se coludieron para generar los entes electorales, para modificar la Constitución de la mano de Juan Orlando, para que ellos quedaran, eliminar a los demás de la competencia y hacer una serie de... son parte de una realidad política que debe desaparecer de Honduras. O sea, mientras esos tres partidos, con todos sus antecedentes, 100 años en el gobierno de Honduras, con las tasas gigantescas de pobreza, las caravanas que se van a pie a Estados Unidos porque no hay oportunidades acá, le está diciendo que un país tan rico como estar en el centro de la zona más bendecida por la naturaleza, está siendo administrado para que se roben todo. Ellos tienen que salir. Honduras no va a superarse nunca si cualquiera de los tres que están en primarias en este momento continúan como la única opción, y lo que decía Joaquín hace un rato, que no es para votar por el menos peor, por el que no. Yo creo que sociedad civil, hay movimientos que se están formando para participar en las elecciones generales, que se espera que sean una opción verdadera para salir adelante, pero hay mucho trabajo que hacer. No solo es hacer una opción, sino que vencer ese fraude institucionalizado. El fiscal general, dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, entregaron tarde los contratos de impresión y las garantías porque no están ejecutadas. Y si fueron mal escritos porque no pudieron garantías, no va eso en contra de la ley de contratación del Estado, que aunque sea de emergencia, lo único que hace es que les permite la contratación directa, no que se salten los demás pasos. Entonces, que esa plata salga de la bolsa de ellos. Entonces, mire, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a poner los puntos sobre las IES para que se empiece a sentir. Yo solo quiero tener una teoría. Este macaneo del problema logístico se dio por la presencia de la biometría dactilar, que no iba a permitir de ninguna manera o iba a dificultar el inflado de votos. Entonces, como se puso eso, ahí salieron, nosotros tenemos el seguimiento de todo, lo van a poner, que lo van a poner de una manera, que no tienen presupuesto, que lo van a pedir, que el Congreso no lo da. Todo eso es compadre hablado, todo eso es compadre hablado. ¿Quién son los compadres que hablan? Allá usted tendrá que tener su imaginación de quiénes son los que manejan todo eso. ¿A quién ponemos ahí? No, mira, quítame a ese, poneme al otro. ¿Cómo es que ellos pueden cumplir compromisos de quién queda y quién se va? Porque manejan el proceso. Entonces ahora, viendo que iba a ser difícil el sacar pecho los que tienen pocos y que ganara ¿quién habrá querido en el Partido Liberal las cúpulas tradicionales? ¿Quién habrá sido el delfín? ¿A quién querrían ellos? ¿Querrían a Maribel? ¿Querrían a Luis Zelaya? ¿Querrían a Jorge Cáliz o querrían a Salvador Narrala? Hay que pensar
esa cúpula de los que ya sabemos que manejan todo eso, los líderes tradicionales de 100 años, no 100 años, me refiero a los que están manejando esto, ¿a quién preferirían estar ahí? Pero quién es el más popular y cómo podemos hacer el inflado famoso de votos era fundamental por diferentes fines. Uno, para sacar pecho. No tengo nadie, pero yo tengo que aparecer que tengo un montón porque no puedo ser el tercero en la lista. El Partido Nacional participa, eso era, obviamente es libre. El Partido Nacional participa porque tienen que cumplir con la ley, que únicamente van a estar en mesa los tres que participan, y eso es lo que ellos tienen, el esfuerzo que tienen que hacer. ¿Cuál es la diferencia? O sea, no hay duda en el Partido Libre que ahí va a ser, en una asamblea lo hubieran determinado, no necesitan primarias, pero tienen que ir a primarias para cumplir con la traba de ley que ellos mismos le han puesto a los demás y poder estar en mesas. El Partido Nacional es claro que jamás iba a ganar otro que no fuera Nasri. En una asamblea sencilla lo dicen también, pero se van a eso para no perder. Los que se estaban matando realmente es el Partido Liberal. Entonces, tú no descartarías que lo de ayer, porque aquí vinieron los consejeros electorales, los tres, y lo dijeron con anticipación hace un mes, que había gente de los tres partidos que estaba conspirando contra el proceso electoral. ¿Tú no descartas que lo de ayer también algunos de la oposición política dentro del Partido Liberal y Nacional hayan participado? Es que totalmente, si es que ellos tres son los que controlan, miren. Aquí está un grupo de poder que antes era Partido Liberal y Partido Nacional y se mataban entre ellos. Sale que no le gusta cómo está la cosa y si nos vamos más atrás, solo estaba el Partido Liberal y luego se parte porque no tenían acceso a la argolla y se parte en Partido Nacional y luego hacen la Constitución del 82 y ponen de árbitro las Fuerzas Armadas porque entre ellos se están matando, un golpe de Estado cada 4 años desde 1840 a 1982. Entonces dicen, pongamos las Fuerzas Armadas. Esa es la razón por la cual las Fuerzas Armadas son los árbitros para que ni yo confío en vos ni vos en mí, pongamos las Fuerzas Armadas. Y lo pero a partir de ahí empieza fraude. El pueblo hondureño nunca ha elegido a sus gobernantes. ¿Cómo votan por los mismos? Es que es fraude. Este es el momento de darle vuelta a eso. Hay que darle vuelta a eso, comenzando con la acción del Ministerio Público. ¿Estás satisfecha con Smartmatic, la empresa que manejó la transmisión de resultados o que está manejando la transmisión de resultados electorales preliminares y otras tecnologías aplicadas ayer? Es que, compañeros, miren, se hace una invitación a cotizar, a licitar el 15 de octubre de 2024 para entregar 10 días después un proyecto de 325 millones de lempiras. En 10 días, un equipo técnico responsable. ¿Qué quiero decir esto? Todo eso es compadre hablado. Entonces, así, pero déjame las pruebas. Yo estoy diciendo que los plazos para cualquier compañía que comienza, que quiere participar, 10 días es absolutamente insuficiente. ¿Los presupuestos fueron aprobados tarde para el Consejo Nacional Electoral o a tiempo? Todo es parte de esa cadena de planificación. Es parte de la cadena. Que no me gusta lo del RNP, que no me gusta. Nosotros solicitamos una auditoría, registral para el RNP desde el tiempo de Identifícate. Ahí quedó. ¿Por qué? Porque los muertos los dejaron. Entonces ahora está que el que aparece con Conatel, que quiere tener una huella digital y una base de datos similar a la que tiene el Registro Nacional de las Personas. Miren, todo eso es parte, una cosa, Renato, que tienen esta gente que han estado en el poder por siglos, es que saben jugar con los tiempos y con pelota adelantada y nosotros no. Nosotros jugamos a lo que estamos viendo en el momento. Eso de Conatel, para mí que es inconstitucional, es ilegal y tiene un propósito perverso hacia las elecciones de noviembre de este año. ¿Con esta misma tecnología deberíamos ir a las elecciones de noviembre de 2025? De ninguna manera. Esta es la tecnología que está en las elecciones de ahorita. Es la misma que se utilizó desde 2009 con Mapa Soluciones, le cambian una cosita. Ya tiene que haber una revolución tecnológica. ¿Y qué hacemos con ese montón de lectores, de huellas digitales que hemos invertido? No, es que eso sí se usa. Y que conste que se robaron un montón de lectores. Fíjate que hay maletas electorales que siguen perdidas, que ni el mismo Consejo Electoral sabe dónde están. Entonces, ¿quién es el custodio de eso? ¿Quién es constitucionalmente a cargo? Claro, van a meter preso a soldaditos, pero el que maneja... Aquí es diferente el manejo. La tecnología tiene que ser revisada, tiene que ser cambiada. Ahorita existe la forma, Renato, de que realmente se garantice que cada persona vote. Yo tengo los resultados electorales de 2021 a nivel de diputados y de los tres. Y hay urnas donde votaron el 600%. Y eso es parte de los resultados que oficialmente publica el CNE. Lo que estoy diciendo es... CNE, soy incompetente y dejé pasar esto, no tengo filtros y de todas maneras saco, como está perdido en aquellas 18.273 actas, ahí queda, pero ahí está. Entonces,
se presentó al Ministerio Público, hizo el Ministerio Público, lo dejó en delitos electorales, llegaron a abril, en abril pasa a derechos humanos, en derechos humanos lo esconden y no procede. En un minuto, para que intervenga Carlos, ¿qué sugieres para el proceso electoral entonces de noviembre? Que se revise las tecnologías que se van a utilizar. ¿Qué tecnologías? Las tecnologías, por ejemplo, blockchain o el conjunto de tecnologías que garantizan que no se puede, desaparecen las credenciales. ¿Qué tal que como objetivo de esta comparecencia decimos las credenciales de los delegados electorales son innecesarias, obsoletas, se pueden vender y la tecnología ya permite de manera ¿Crees sencilla? que esta vez hubo gente que vendió las credenciales de los precandidatos presidenciales? Ahí no sé, habría que ver cómo la manejaron. Porque como solo es el mismo partido, se dice, mira papá, o sea, el partido no puede quedar mal, o sea, aquí tenemos que meter todo lo que podamos y luego vemos cómo los distribuimos. Ah, ok, dale viaje. O sea que las negociaciones en las primarias son diferentes, pero en las generales sí es importante el control de las mesas. Carlos. No, yo comparto algunas de las cosas que mencionaba don Julio, pero yo creo que también hay que ser pragmáticos y realistas. Estamos a 7 meses del proceso electoral, porque uno escucha ahí, alguien decía, no, que deben de, los 3 consejeros deben de salir. Y entonces uno se pregunta, o sea, inmediatamente la mirada es hasta hacia el Congreso Nacional, ¿verdad? Y uno dice, ¿hay ambiente como para iniciar un nuevo proceso? Y tal vez que ya resignado, pero uno dice, no. El tema de la tecnología, y puede ser, hay fallas y todo, pero ¿cuánto nos costó llegar donde estamos y que se aprobara esta ley, que se le diera el presupuesto? Hay ambiente para hacerlo. Si la contraparte que tenía la empresa en el Consejo Nacional Electoral son jóvenes que quizás tienen un título universitario, pero que no tienen experiencia para hacer. ¿Por qué esta cultura hace de que se salieron los que estaban antes y aun cuando eran del mismo partido, tiene que haber una renovación? No hay institucionalidad. Entonces, al final, llega gente sin experiencia, hasta lo más básico, Renato, lo más básico de la logística, cómo debe ser, pero llega alguien nuevo y no sabe cómo hacerlo. Y uno dice, sí, pero tenemos tantos años de tener. Sí, es cierto, pero el problema es que la gente que está ahí, mire, las credenciales a los internacionales. Tuve un representante en mi oficina, observador internacional, y dice, me fui al Honduras Maya ayer y a las 10 de la noche me dieron esta cosa, dice, la credencial. Alguien del gobierno británico, sí. Ah. Y él fue a darlo. O sea, ¿por qué? Porque hace 10 días contrataron la gente que tenía que hacer eso. Entonces, el problema ahí es la institucionalidad y esa lógica que ahora tienen que haber 3 de todo, porque como cada quien y lo vimos, mire, creo que la expresión no verbal que uno vio ayer en algunas de las comparecencias del Consejo, uno se da cuenta que ahí hay problemas. Hay grietas. Claro. Rivalidades. Entiende, y hay desconfianza. Y desconfianza, sí. Todo el mundo está desconfiado. Mira, es que, ojo, si yo no estoy pendiente aquí, va a ser algo, una trastada. Me Entonces, la pone Marlon o me la pone Coseto o Ana Paola. Exacto, ese es el problema. Y eso lo ve allá y eso va bajando hasta llegar al nivel más bajo. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que sí hay que pensar opciones. Yo sí creo que hay que analizar de manera fría estos resultados y no solamente los políticos. Yo creo que aquí nos tenemos que involucrar todos para partir de estas lecciones que deje este proceso, ver de qué manera con el tiempo que tenemos podemos reducir los riesgos de que esta historia se repita. Insisto, reducir el riesgo porque al final tenemos 7 meses. Tenemos 7 meses. Claro, yo estoy de acuerdo y usted está diciendo, y es cierto, se está hablando, ¿será que es momento para que en Honduras empecemos a hablar de una coalición? Hablamos de alianza entre partidos, pero ¿será que otros actores que no han estado de manera directa es el momento? Y hay experiencias en América Latina, Uruguay, México, o sea, sectores que dicen, mira, aquí vamos a proteger el bien mayor y vamos a unirnos los distintos sectores para irrumpir en el proceso electoral. Claro, se requiere madurez porque aquí todo el mundo quiere ser el líder, ¿verdad? Quiere ser el presidente. Pero yo sí creo, y estoy de acuerdo con Julio, yo sé que se está hablando ya hace más de 2 años de ese tema. Ojalá que logre cuajar porque al final, así como se dio una alianza, que primera vez que había una alianza y hubo un resultado, de repente es momento también de empezar a hablar
de una coalición para ver cómo logramos abordar los temas de fondo. Y Joaquín lo decía al inicio, y temas de fondo están planteados en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y en las recomendaciones que han dado las misiones electorales. Ahí está planteado desde el financiamiento. Mire, el tema, Renato, el tema de la ciudadanización de las mesas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay resistencia? Nosotros estamos dudando que se inflan los votos, porque quienes están en la mesa son los activistas del movimiento. Si al final fueran ciudadanos, quizás el riesgo fuera menor. O sea, yo no tengo ningún interés en inflar, porque al final yo soy ciudadano, pero si soy el del partido, mire, el que está ahí de un movimiento del partido, él va a buscar, tristemente, casi una cuestión cultural de hacer algo ahí para, y ese es donde entonces los políticos se resistieron. Y termino, el tema de la segunda vuelta, ¿verdad? Porque es lo otro que aquí salió. Aquí para ser presidente, bueno, ya más de la mayoría, de la mitad de los hondureños no van a votar. Y lo otro es que ¿con qué? Con un 30% y punto, o sea. Y tenés que enfrentar la conflictividad que te genera de que la gran mayoría rechaza, y es lo que vivimos en constante polarización la sociedad, pero hay resistencia. ¿Y por qué hay resistencia? Porque hacen sus cálculos y dije, no, mira, eso no nos conviene, sigamos. En el pasado eran dos, y esa historia, Renato, la sabemos. Eran dos y el que ganaba le pagaba la deuda al otro. Así es, correcto. Y eso así era, sí, y conocemos esa historia. Como conocemos la historia que en las internas, y mira, yo me encargo de mi partido, de ese uno de los miembros del consejo, vos encargate del otro y todo, pero la resolución la firmamos los tres. Pero ese es un tema mío, y que se infla, esas son las historias que... ¿Cree usted que se va a producir una coalición o una alianza para las elecciones generales de 2025? Ayer los panelistas, y hoy, porque la transmisión la terminamos hasta hoy, eran del criterio que hasta los cachurecos creen que pueden ganar esta vez las elecciones generales con el voto duro que llegó ayer. Con el voto duro que llegó ayer. Claro, decían ellos, el problema de los nacionalistas es que el voto duro en las últimas elecciones primarias, en las 3 últimas, 4 con estas elecciones primarias, ha estado arriba del Libre y del Partido Liberal. Y al final... Pero el problema de ellos es que necesitarán forzosamente del voto independiente, que está arriba del 50%. Y me dicen, y ese voto independiente no es para el Partido Nacional. Y si un caso se distribuye, por lo tanto al final queda igual. Ahora, Narrala, ahora sí, cree que puede ser el presidente en noviembre. ¿Cederá su candidatura solo por formar una alianza con el Partido Nacional? ¿Tú lo conoces bien? Sí, lo conozco. ¿Con una sola palabra? No. No. Lo conoce mejor. El asunto es que la coalición de la que estamos hablando no es de los 3 tradicionales que se van a poner la misma historia de que saquemos a Juan Orlando y vámonos en alianza para quitar, pero caímos de Juan Orlando a Mel Zelaya, o sea, al Partido Libre, y Mel es el que dirige todo eso. Saludo a Mel. El asunto es que ahora es lo mismo, que ahora del mismo grupo, o sea, ¿qué institucionalidad tienen el Partido Liberal? Los 2 candidatos que están pujando no tienen institucionalidad ni arraigo en el Partido Liberal. Lo que están haciendo es siendo figuras, tal vez uno más que otro, y perdón mi opinión, es mi opinión, que ese es el mismo cuadro de poder permanente, moviendo piezas, pero no va a haber un cambio en Honduras. Y lo que dicen allá que no aceptan el Congreso es porque el Congreso nunca ha sido elegido por el pueblo, ha sido colocado por estas cúpulas a través del fraude. Siempre ha habido fraude, y por eso el fraude es importante que lo detengamos para las elecciones del 30 de noviembre. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Las elecciones primarias, dice Ismael Ochoa, servirán para corregir los errores que se cometieron de tal forma que en las generales se puedan llevar a cabo elecciones limpias. Aquí mucha gente ha salido raspada. Mucha institucionalidad ha salido raspada después de estas elecciones primarias. Y mucha institucionalidad tiene vergüenza a esta hora. Mucha institucionalidad tiene vergüenza. Y mucha élite política de los 3 partidos tienen vergüenza también.
2.000 millones de lempiras para lo que hubo ayer. Gente votando con sus hijos a la 1:30 de la mañana. Deben sentir vergüenza. Ayer se cometió el acto más atroz contra el pueblo hondureño, negándole el derecho a votar en paz, seguridad y tranquilidad. Lo malo que ensuciaron una institución encargada de defendernos. ¿Quién la ensució? ¿Se autoensució o la ensuciaron? ¿Dania? Hay que preguntarnos todas esas cosas. Pero lo más grave es que se avale este proceso de elecciones. Ya no hay confianza. Claudio Izaguirre, lo que pasó con las elecciones internas es una vergüenza, pero me da una satisfacción grande que seamos más los que amamos este país. Gracias a los que esperaron para votar y una institución que creía sería un payaso más del circo de Libre. ¿Dónde están los generales? Los datos son evidentes. Al menos 2 de cada 3 de los hondureños que votaron no quieren que continúe el gobierno actual. Me atrevo a decir que para las elecciones generales con los votos PSH e independientes la proporción será de 3 de 4. ¿Ya recibió el mensaje Mel y compañía? Sencillo, dice Seibeño. Lo que se busca es desestabilizar el Consejo Nacional Electoral para que el Libre lo presida. Atrasos en la aprobación del presupuesto, atrasos en el CNE y ahora controlando las Fuerzas Armadas. Porque nadie menciona como principal actor de ese descalabro en el Consejo Nacional Electoral a la tal Cosette López. No lo hacen porque es cara bonita o porque está relacionada a Jo. No sé por qué le dan tanta vuelta al tema. La responsable de todo esto es la ministra Rixi, quien maneja las Fuerzas Armadas. Esto es el inicio de lo que preparan para las generales y si el pueblo y la oposición no se alinean, perderemos el país, dice José. Los últimos 2 mensajes. El partido de gobierno estaba ofreciendo montos de hasta 1.000 lempiras por cada voto, por lo que en algunos casos no era patriotismo, era negocio. Y no estoy generalizando, pero si se fijan, la mayor afluencia de votantes era de Libre por dinero o por obligación al ser empleados. Y la última, de J. Montoya. Quedó claro que el jefe de las Fuerzas Armadas, en lugar de portarse como general, se portó como guachimán de la hacienda de Mel. El ensayo del fraude le salió mal. Ya están claros, se van. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1.000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Resultados amplían ventaja de Rixi, Narrala y Afura en las primarias. Consejo Nacional Electoral prevé que hasta el 8 de abril dará los resultados finales de las primarias. Pero sí, pero ese es el plazo que tiene. Sí. Ese es el plazo que tiene. El plazo de ley para oficializar. Oposición proyecta más votos que el oficialismo. Por descontento, Eduardo Facuceno. Honduras y sus MIPYME, ¿están listas para competir en el mercado? Bueno, son los titulares que a esta hora tienen su portada tunota.com, el principal. Resultados amplían ventaja de Rixi, Narrala y Afura. Estos prácticamente son los 3 candidatos presidenciales con posibilidades el próximo 30 de noviembre. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1.000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Hay realidades que pueden consultar en el interior del país. Muchos centros de votación, miembros de las Fuerzas Armadas atrasaron el proceso de apertura de la Junta Receptora de Votos. Se tomaron atribuciones que no les competía. Se creían dueños de procesos que no les competía. Ahora se quieren desmarcar. Miren, y es que hubo un error. Y aquí tuvo culpa el Partido Libre. Tuvo culpa el Partido Libre. Con lo de ayer, el hecho de que la candidata del Partido Libre sea la secretaria de Defensa,
jugó contra las Fuerzas Armadas. Jugó contra las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice Alejandro García Ramírez? Cosette fue la responsable del proceso electoral y las maletas desaparecieron bajo su mando. ¿Casualidad? No me pasa. Viendo los hechos, los militares fueron responsables del desastre de estas elecciones. Los militares nunca actúan si no tienen instrucciones. ¿Quién les dio la orden de detener las urnas? ¿A quién han servido los militares? ¿Por qué detener las urnas? ¿A qué le temían? Estoy seguro que en unas cuantas semanas Joel Zelaya, con sus investigaciones y los fiscales, posiblemente estén presentando requerimientos fiscales contra militares y contra políticos. Digo yo, no sé. Si Cosette estaba a cargo, ¿por qué se perdieron las maletas electorales? No hay excusas. Arnaud Puyol, primero desaparecen las maletas, luego desaparece la credibilidad de Cosette. Y luego María Jiménez. Bueno, ya cuando yo empiezo a leer así en línea cosas, ya digo... Sí, pero me pasa también con la oposición. Me pasa también con la oposición. Claro. Y cuando la oposición ha sido gobierno es igual. Siempre. Sí, ya uno es curtido viejo de estar en esto. Cuando la oposición, liberales y nacionalistas, han sido gobierno, así son también. Así son también. Y que tienen todo a su favor, pues. Sí. Por eso, no me sorprende. Esto no es la excepción. También en el poder se tiene todos los instrumentos para esto. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Bueno, reacción del Ministerio Público. Reacción del Ministerio Público. El Ministerio desplegó a todos sus fiscales a nivel nacional y se mantuvo en máxima alerta ante cualquier irregularidad en este proceso electoral primario. Por ello, ante los reportes por el retraso injustificado en el traslado de maletas electorales que impidió la apertura de varios centros de votación en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, a la hora indicada, el fiscal general Joel Antonio Zelaya Álvarez ha ordenado la conformación de un grupo élite de fiscales. Este equipo, integrado por la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, la Fiscalía Especial de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal investigarán a fondo todo lo ocurrido para determinar las causas del retraso que vulneraron el derecho de la ciudadanía a ejercer el sufragio. El pueblo hondureño debe saber quién fue el responsable o responsables directos e indirectos de la obstrucción en el transporte y la entrega del material electoral. Llegaremos hasta el final. Ahí termina el comunicado del Ministerio Público. ¿Qué les parece? ¿La opinión breve de todos? Muy positivo, me alegra que el Ministerio Público esté actuando y con este comunicado vamos a mantenernos a la expectativa y es justamente lo que creo que el pueblo hondureño merece. Correcto. Julio. Hay que ir a la raíz del problema. Los mandatos constitucionales están dados y los mandatos de la ley electoral están dados, que ellos son el CNE tiene que organizar, dirigir, administrar y supervisar. O sea, no hay forma de que vayamos a poner a una persona de tercer o cuarto nivel como responsable de todo esto. Son ellos los que tienen que rendir cuentas. Ok, Joaquín Mejía. No, bien por el Ministerio Público, porque lo que estamos exigiendo es rendición de cuentas y el Ministerio Público tiene esa obligación. Esperemos que dé resultados concretos. Pero por otro lado, rendición de cuentas también de manera colegiada por parte del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas. Marvin Galo. Sí, creo que es lo que la ciudadanía se merece. Bien, ese comunicado da tranquilidad. Y quería decirle algo sobre el sector transporte. Creo que nosotros vamos a estar siempre a la democracia. Y sí quería decirle algo. ¿Qué tal y no hubieran estado esos buses un día antes para la entrega de las maletas electorales? Hubiera sido peor. Yo creo que lejos de estar viendo al sector transporte como villanos, véanlo como héroes, porque al final se recuperó y muchas urnas se logró la elección gracias a que esos buses trasladaron las urnas también.